que relata una historia que es real y que es absolutamente, digamos, y es increíble. Se llama Fitzcarrald, pionero y depredador de la Amazonía. Ha sido presentado el día de ayer, creo, o antes de ayer. El 18. El día 18. Rafael, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la entrevista. No, gracias por venir. Rafael Otero, para comenzar, es un economista, pero que ha devenido en escritor, porque él es de Iquitos y tuvo, no sé, cómo llegó al tema de Fitzcarrald. ¿Cómo llegaste a este tema? Bueno, por una casualidad, estaba un día revisando los escritorios de mis padres y encontré una copia literal de dominio del inmueble que era propiedad de ellos, que lo habían comprado en el 44, en el año 44. Y ahí encontré, encabezando la copia literal del dominio, que decía The Orton Bolivian Rubber Company del Comercio de Londres e Iquitos, así rimbombante, fue propietario de este inmueble y fue adquirido por don Antonio Vaca 10, el director gerente de la empresa, en 1897. Yo me pregunté en ese momento, ¿qué tiene que hacer una empresa boliviana en Iquitos? ¿Y quién es este Vaca 10? Lo primero que hice fue ir a la historia del Perú de Basadre, y ahí encontré que Vaca 10 había sido el hombre que junto con Fitzcarrald, yendo hacia el istmo de Fitzcarrald, se ahogan los dos y mueren ahogados. A partir de entonces empecé a leer, todo lo que leía lo vinculaba a Fitzcarrald, toda la parte de la historia del Perú de aquella época la vinculé con Fitzcarrald. Y leí sin intención de escribir un libro, pero al final me encontré con una historia tan interesante realmente que dije, no, voy a escribir un libro. Y nunca había escrito un libro, o sea, en primer lugar me pregunté, ¿y cómo lo escribo? ¿Hago un ensayo? Me pregunté y dije, no, el ensayo va a ser un poco aburrido, mejor lo escribo como novela. Es una novela. O sea que lo escribí como novela, pero una novela rara, porque tiene notas de pie de página, tiene mapas, y una novela la novela que yo he leído nunca tiene notas de pie de página ni mapas, ¿no? Sí, pues. Ahora, Fitzcarrald, claro, Fitzcarrald, él es un hombre andino, en realidad él es de Conchucos. De Conchucos, del callejón de Conchucos, o sea, pues su padre debe haber sido inglés, creo, ¿no? Irlandés. Irlandés, claro. Sí. Y él es un cauchero, es un aventurero, un comerciante que explora se muda de Iquitos, explora toda la Amazonía, y es el hombre que efectivamente encuentra lo que después se llamó el istmo de Fitzcarrald, ¿no? Que une la cuenca, digamos, del Urubamba con la cuenca del Madre de Dios, que son cuencas. Entonces él tiene que subir, hay un divorcio, un acuario, y él logra pasar, esta es una historia conocida, simplemente para ubicarnos, un barco a vapor, logra pasarlo por tierra, digamos, 11 kilómetros, descomponiendo el barco, ¿no? Es una cosa, es una gesta. Claro, pero no es tan grande como aparece en la película de Herzog. Claro. En la película de Herzog, que el barco que pasan es monumental, ¿no? O sea, el barco que pasa a él es un poco más pequeño, pero de todas maneras lo pasa y logra integrar un territorio totalmente desconocido, que era el Manu y el Madre de Dios, al resto del país, ¿no? Al resto del Tú ahí dices en el libro que efectivamente ese territorio nunca había sido, jamás, ni siquiera por los incas, ¿no? Absolutamente. Al Manu jamás. El primer hombre en contactarse con el Manu es Fitzcarrald. Y ahí viene para mí lo más impresionante de toda la historia, que es el encuentro de Fitzcarrald con los jaramukos, o los machos piros, ¿no? Que los encuentra asentados en poblados de 500 familias, con un proyecto de integración territorial fantástico. 1897. 500 familias son que por lo menos 2.500 personas. 2.500 personas. Sí. O más. Impresionante. Y entonces él se acerca a este pueblo, a esta etnia, y les pide trabajar con ellos. Pero ellos le dicen, no, nosotros vamos a trabajar contigo, tú estás destruyendo nuestra selva, estás sangrando los árboles, estás matando a los animales que son nuestra alimentación. Y en consecuencia nosotros no queremos hacer nada contigo. Y esto es un alegato por la ley de consulta previa, ¿no? O sea, esta consulta que le hace Fitzcarrald a los machos tiene una rotunda negativa. ¿Y en qué termina, no?
los desaparecen prácticamente. Los desaparecen. Luego de que los nativos lo atacan, ¿no? Es decir, bueno, claro, tratan de expulsarlos, claro, ¿no? Con flechas, con etcétera. Reciben algunos ataques, mueren algunos de los expedicionarios, pero Vizcarral arma un grupo, según leo, de 400 personas con arcabuces, no con arcabuces, no, perdón, con escopetas Winchester. Y luego de 2 o 3 expediciones los desaparecen, los masacran. Y eso es lo más impresionante, es ver ahora en televisión cuando filman a los machos piros en el Madre de Dios, deambulando como unas tribus nómadas, sin orientación, sin nada. Esos son los machos que encontró Fitzcarrald organizados, revolucionando socialmente. O sea que se ha producido una degradación absoluta. Es realmente impresionante. Impresionante. Sí, pues, también hay otro grupo, no en la parte de Madre de Dios, sino la parte, digamos, general, no sé exactamente, los casivos, que también bueno, un grupo muy resistente, que se opone, porque así, de la misma manera como hay otros que sí se juntan a Fitzcarrald, como los piros. Los piros, ¿no? Los piros trabajan con Fitzcarrald. Sí, así aún, es. ¿no? Así es. Claro, los cachivos siempre fueron bravos, ¿no? Inclusive decían que eran antropófagos, ¿no? Pero, y es justamente en la zona del Pachitea, donde están los cachivos, por donde entra y empieza a hacer el caucho Fitzcarrald. Porque Fitzcarrald realmente fue un aventurero. Para ir de San Luis de Huari hasta el Pachitea, ¿tú te imaginas lo que es eso en esa época? O sea, ha atravesado pampas, serranas, riachuelos, ríos, ha ido hasta encontrarse con el Pachitea y después el Ucayali y después con todos los ríos que se iban agrandando y se iban haciendo más grandes, ¿no? Sí, pues, esto es increíble. Aquí se mencionan varias de estas etnias, ¿no? Sí. Que tenían otro poder en esa época. Ahora, aquellas con las que logra trabajar, sin embargo, el régimen de trabajo es un régimen muy explotador, ¿no? Absolutamente. Creo que les adelantaban, les adelantaban, digamos, instrumentos de trabajo, se los vendían y los otros los pagaban entregando caucho o siringa. Así es. Y parece que les pagaban tan poco que no alcanzaban a pagar las deudas y entonces quedaban en deuda. ¿Ese era el régimen? Así es. Todo eso está descrito acá, es bien interesante. Todo el sistema de enganche, digamos. Sí, o sea, el sistema de aviamiento o habilitación era el sistema mediante el cual las casas matrices de Iquitos, que eran las grandes casas, como la casa Wesh que menciono ahí, que en primer lugar habilitaba al cauchero más importante. Por ejemplo, Fitzcarrald siempre fue un aviado, fue un habilitado, él nunca fue un poderoso capitalista, no, nunca lo fue, dependía de la casa Wesh. Entonces, él era habilitado por la casa Wesh y él habilitaba a otros caucheros. Y estos caucheros extractivistas habilitaban a otros. Y los últimos de la cadena eran los que pagaban el pato. Se quedaban endeudados para siempre, inclusive esas deudas que asumían las transferían a sus hijos y los hijos se quedaban endeudados para siempre. O sea, era un sistema realmente perverso. Realmente perverso. Y claro. Pero realmente, yo siempre digo, comparando a Arana con Fitzcarrald, Arana pues fue un cauchero, para mí un cauchero chato, obtuso, solamente un gran empresario, indudablemente, que hizo una gran empresa, pero explotando de una manera increíble a los Boras en el Putumayo. Pero fue eso y punto final, mientras que Fitzcarrald fue un hombre mucho más interesante, pues un aventurero, un explorador, descubrió territorios, descubrió gente que antes no se había conocido nunca, como los jaramuts, como los machos. Claro, él tiene el primer contacto, o sea que realmente la figura de Fitzcarrald, y fíjate tú que hoy en día toda la atención de la época del caucho se la lleva Julio César Arana. Sí, pues. Empezando por los escándalos del Putumayo, que en su época, en la primera década del siglo pasado, llenó las páginas pues, de las revistas, de los periódicos en el mundo entero, y después eso se ha procedido en el tiempo
En los últimos 5 años se han publicado como 6 libros. Bueno, está el del Mario Vargas Llosa. Inclusive El sueño del Celta, en donde a través de Roger Casement aparece también Julio César Arana. Arana, ese personaje ahí, no es Fiscarral. No, es Arana. Sin embargo, de Fiscarral no se escribe nada absolutamente desde hace 70 años. Este fue el primer libro que apareció de Fiscarral, que lo tengo aquí, es el original, de Ernesto Reina, El Rey del Caucho. Y ahora último se ha publicado uno de Ovidio Lagos, un uruguayo, sobre Arana, que también lleva el mismo título, El Rey del Caucho. Arana, el Rey del Caucho. Sí. Pero claro, efectivamente Fiscarral era además el área que él cubrió fue mucho más amplia que la que cubrió Arana, definitivamente. ¿no? Desde Iquitos, en buena cuenta, hasta Madre de Dios, toda la Amazonía peruana, toda la Amazonía, descubriendo efectivamente territorios que antes nunca habían sido hollados por Occidente, digamos. Y ahora, algo que yo me he enterado ahí es que habían dos tipos de caucho, digamos, hay el caucho y el jeve, claro. De hecho hay dos tipos de árboles. Claro, el Hevea brasilensis, que es un caucho o un jeve más fino, es el jeve fino, y el Castilloa, que es un caucho más burdo, digamos. Unos se vendían en bolachas, que decían en bolas de caucho, y las otras en planchas, ¿no? Y indudablemente el más cotizado era el del Hevea, la siringa. ¿Y Fiscarral nunca llegó a convertirse en millonario? No, es que Fiscarral murió a los 35 años. Fiscarral... ¿Cómo fue su muerte? Pues no he llegado a esa parte, he avanzado hasta la mitad de la novela. Bueno, Vaca 10 llega a Iquitos buscando a Fiscarral para asociarse con él. Vaca 10 era boliviano, ¿no es cierto? Es decir, él, Fiscarral, por lo que he leído, llega hasta por el Madre de Dios, claro, llega hasta Bolivia. Hasta el Carmen, que era la última barraca cauchera boliviana. Llega hasta ahí y se encuentra con dependientes de Nicolás Suárez, que era un cauchero de primera línea. Eso es algo que no se conoce. Bolivia exportaba más caucho que Perú. Bolivia tiene tanta selva amazónica como el Perú. El 60% del territorio boliviano es también amazónico. Aunque parezca, los llanos amazónicos bolivianos son 60%. Jamás la gente Beni y todo eso. Claro. Exactamente. Bueno, perdón, ¿cuál era? No, él llega, el señor Vaca, él llega claro. a Bolivia y ahí conoce a... Claro, el problema que tenían los bolivianos eran lo que ellos llaman las cachuelas, y los brasileños llaman las cachoeras, que son unas formaciones rocosas en los ríos, producto del macizo brasilero, que está justamente en ese lado, y que producía unas cataratas, lugares innavegables prácticamente, claro, que tenían que hacer tenían que bordear el río y llevar la carga por ahí y estar haciendo estos transbordos permanentemente, lo cual encarecía tremendamente